Tomemos allí donde hicimos la apertura unos versículos. Verso 22 y 23. ¿Dónde fue que leímos? Muy bien. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Así dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar para que Dios nos bendiga esta noche a recibir la palabra. Señor Jesús, te pedimos en esta hora que tú nos bendigas. Ahora que nos disponemos a recibir tu palabra, Señor, háblanos al corazón, a la conciencia. Háblanos, que tu palabra es medicina, que tu palabra es vida, que tu palabra edifica, Señor. Háblanos conforme a tu santa voluntad. Úsame como instrumento en tus manos, Señor, en esta noche para traer un mensaje de tu palabra, Señor, a esta amada iglesia, que lo necesitamos, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. ¿Se pueden sentar, hermanos? Vamos a dedicar unos minutos para recibir la palabra de Dios. Bueno, hermanos, quiero que consideremos ese proceso que Dios hace con las personas cuando llama, cuando convence. Porque los que estamos en la iglesia no nos convenció el pastor, tampoco el evangelista. Los que estamos en la iglesia fuimos convencidos por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De modo que la razón por la cual el verdadero Hijo de Dios no se va de la iglesia aunque vea lo que vea, porque pasan cosas malucas. Uno no quisiera que pasaran, pero pasan. Pero que pasan cosas tan incómodas, el que es llamado por Dios no se va de la iglesia. No se va, porque tiene un llamamiento sano. Porque no lo convenció ningún hombre de esta tierra, sino que lo convenció Dios. En ese proceso que hace Dios de convencimiento, ese es un proceso progresivo, es algo progresivo, ¿no? Progresivo. Uno llega ignorando muchas cosas, pero en la medida en que uno lee la Biblia, va a los cultos, recibe los mensajes, entonces uno va creciendo espiritualmente, se va formando espiritualmente. Después de que el ser humano, hombre o mujer, es convertido o hecho, según el texto bíblico, es hecho una nueva criatura, porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Cuando una persona llega de verdad al Evangelio, hay un proceso, permítame el término, hay una metamorfosis. La metamorfosis que sufren las mariposas, por ejemplo. Son una larva, un gusano, pero después son una hermosa mariposa. Entonces también pasa con el cristiano. Cuando llega al Evangelio y Dios lo trata, entonces sufre un cambio, una metamorfosis. Porque deja de ser lo que era para ser algo mejor. Y entonces Pablo lo describe con esas palabras: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. De modo que si alguien está en la iglesia pero no es nueva criatura, es porque todavía no está en Cristo. Amén. Y en ese proceso de ser nueva criatura, eso es, como ya dije, el proceso y la obra del Espíritu Santo.
Entonces, como ya es una nueva criatura, esa nueva criatura Dios la convierte, y por eso es la belleza, ¿no? Dios la convierte en una vivienda, en una morada de su espíritu. Amén. Es importante que entendamos y aprendamos eso. Todo lo que vemos desde el Antiguo Testamento se habla de una tienda de campaña, ¿no? Bueno, unos altares y un tabernáculo que era yo me lo imagino, perdónenme en la comparación, pero era como una tolda de circo grandísima, una casa, una tienda portátil. Ya han visto que los que van con los circos llegan y en cuestión de 2 días montan eso. Y los levitas, que eran los encargados de la parte del mobiliario y todo eso, ellos donde llegaban armaban el tabernáculo. Era una tienda portátil. Pero todo eso estaba señalando. Amén. Cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, entonces ya no había que estar desarmando y armando, entonces se construyó el templo. Y el mismo Salomón, cuando lo construyó, no entendía bien. Él decía, bueno, esto yo estoy haciendo una casa para Jehová Dios, y yo sé que a él no lo contienen ni los cielos de los cielos. Y es como que no entendía, pero todo eso estaba señalando a un lugar. Y entonces dijo el profeta: va a venir el momento cuando la ley no se la voy a escribir en tablas de piedra ni de madera, sino que se la voy a escribir en su propio corazón. Amén. Amén. Porque no voy a estar sencillamente con ustedes, sino que voy a estar en ustedes. Amén. Entonces Dios coge al hombre en esta nueva dispensación de la gracia. Al ser humano lo toma Dios y lo convierte en eso, en una casa, en una morada. Pablo dijo: ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Oiga, y a los corintios y a los de la época les causaba gozo saber que eran casa de Dios. Amén. Ojalá nosotros también nos causara gozo y alegría saber que somos la morada del Espíritu Santo. Aleluya. Coge al hombre, lo regenera, le quita la inmundicia, le pegaba a la mujer, ya no le pega, llegaba borracho, ya no llega borracho, se gastaba la plata en vicios, ya no se la gasta en vicios, era mal hablado, ya no es mal hablado, se vestía mal, ahora se viste bien. Y Dios comienza a darle una transformación a la persona. Y claro, en la medida en que la persona se deja moldear y convertir en esa nueva criatura, entonces Dios lo convierte en su vivienda. Amén. Porque yo quiero enseñar esta noche, hermano y hermana, Dios estará en esa vivienda hasta donde usted se lo permita. Amén. 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 Porque Dios no es como esos inquilinos que son malapagas, que el dueño les está diciendo: necesito que se vayan, no los quiero tener más aquí, por favor desocúpenme en la casa. Y esa persona dice: yo de aquí no me voy. Así no es el Señor. El Señor no es sino que vea que usted le abre espacio a cosas del mundo. No es sino que usted que pretenda compartir lo del mundo con lo de Dios, y el Señor es muy celoso. Amén. Él no comparte con las cosas del mundo. Entonces Dios sencillamente se retira. Se retira. Amén. Si usted no quiere que Dios esté en su vida, sencillamente abra el espacio a lo del mundo. Pero como nosotros queremos que Dios esté en nuestras vidas, Amén.
Amén. Bueno, yo Luis Toscano, yo quiero que Dios viva en mi vida. Amén. Entonces nosotros luchamos y agotamos recursos para no dejar que el mundo se nos meta al corazón, se nos meta a la vida. Demos gloria a Dios. Entonces, como somos templos del Espíritu Santo, entonces, si el Espíritu Santo vive, mora en el corazón de una persona, entonces esa persona comenzará a producir unos frutos Amén. que no son de él, no son de él. Vea, hermano, cuando usted ve a un creyente que es tan buen, de tan buen ejemplo, de tan buen testimonio, dice, uy, tan buen hermano, nunca se le ve ni se le oye cosas malas, buen evangelista, buen ofrendador, buen diezmador, asiste al culto, es buena persona, y usted le ve un poco de cualidades, se viste bien, habla bien, se trata bien. Voy a decirle una cosa para que la tengamos clara, eso no es de él. Amén. Amén. Eso no es de él. Y les voy a enseñar. Bueno, no quiero subestimarlos, yo sé que muchos saben, pero les voy a recordar. Entonces, el fruto, hermanos, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. El fruto siempre está en las partes visibles del árbol. Yo no sé si habrán árboles que dan el fruto donde no se pueda ver. Yo sé que hay plantas, pero árboles, por ejemplo, las papas se reproducen donde no se ven, ellas van allá enterradas, las yucas también. Pero los árboles, generalmente el fruto es visible. Amén. Usted va por un camino con hambre, con sed, se encuentra un árbol de naranja, usted no va a escarbar en la raíz a ver si tiene naranja, usted mira a ver si tiene, o mangos, porque el fruto es visible. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Y el fruto es lo que más se anhela recibir de un árbol. Ahora aquí en el valle están llegando empresas multinacionales a sembrar aguacate y se demora el aguacate para producir, pero desde que están sembrando los arbolitos de aguacate, ya el dueño de la empresa o el dueño de la finca está visualizando, imaginándose que va a llegar un momento cuando va a haber fruto. Amén. ¿Cierto? Porque lo que más se espera es el que siembra mangos, o el que siembra aguacates, o el que siembra naranjos, cítricos. Lo que espera, lo que más anhela es ver el fruto. Y yo creo que el Señor, en todo ese proceso que ha hecho en la iglesia, en nosotros, Él lo que más anhela es ver el fruto. Aleluya. La Biblia dice, ustedes se lo saben de memoria, ¿cuántos se saben del Salmo número 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que sus hojas no se caen, y que todo lo que hace prosperará. El varón que no se sienta con escarnecedores, el varón que medita de día y de noche en la palabra, en la Biblia, que tiene en cuenta la palabra de Dios,
La mujer, el hombre que se preocupa por agradar al Señor, dice la Biblia, ese hombre, esa mujer será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén. Ese hombre, esa mujer da fruto a tiempo. Y vive fértil, vive frondoso, no se le caen las hojas, no es un chamizo seco, es un árbol frondoso porque está junto a las aguas. Las aguas, hermanos, representan de alguna manera el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hablando del Espíritu Santo, el Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. Hijo del Espíritu. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y así es, hermano. El que trabaja en el campo y labra la tierra y trabaja, lo hace con esperanza porque espera recoger un fruto, pero primero le toca trabajar. Hay que quitar el monte, hay que despedregar la tierra, hay que arar la tierra, hay que sembrar, hay que regar, hay que limpiar, hay que abonar, pero todo eso lo hace con la esperanza de ver el fruto. Pero el labrador, para que participe de los frutos, debe de trabajar primero. Mateo 21:19 es un gran ejemplo donde dice la Biblia que el Señor Jesús en su humanidad tuvo hambre y iba por un camino y con mucha hambre, y de pronto vio una higuera fértil y con la esperanza de encontrar algo para calmar el hambre, que con lo que se calma el hambre es con el fruto. Usted se encuentra un árbol de mangos muy fértil, lleno de hojas, pero usted con eso no calma el hambre porque usted no come hojas. Usted lo que espera encontrar es fruto. Amén. Y el Señor en la higuera esperaba encontrar higos, y fue la higuera fértil con unas hojas frondosas y muy bonita la mata de higuera. Pero el Señor fue y levantó las hojas por acá y no encontró higos, y levantó por acá y tampoco había, y buscó por todos lados en la planta y no había higos por ningún lado. Y dice la palabra del Señor que entonces la maldijo y la higuera se secó. ¿Y por qué la maldijo? Porque no tenía frutos. Porque no tenía fruto. Vean, hermanos, nosotros no nos podemos conformar con ser buenos cantantes. Nosotros no nos podemos conformar con ser muy puntuales en los cultos. Nosotros no nos podemos conformar con ser frondosos con la apariencia, con la forma como nos mostramos. El Señor espera de usted y de mí fruto. Amén. Y yo no sé qué mensaje esperabas escuchar esta noche, pero yo te predico lo que la Biblia enseña. Amén. El Hijo de Dios debe dar fruto. Y no cualquier fruto, debe dar buenos frutos. La higuera estaba bonita, tenía buen follaje, tenía fertilidad, estaba aparentemente frondosa, pero no tenía fruto. Y lo que Dios quiere ver en nosotros es buen fruto. Mateo 7:15 dijo el Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas, esos que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tengan cuidado. Hoy en día sí que hay proliferación de religiones, de líderes, de apóstoles. Hoy se promueven y se promocionan apóstoles por todo lado,
porque a algunos ya les parece que nombrarse pastor es rebajarse mucho, entonces son el apóstol. Y muy bonita su apariencia, y muy bonitos los salones, y muchos instrumentos, y muy bonita la armonía de la orquesta que tienen y de todo. Pero el Señor dijo: tengan cuidado, porque hay que mirar el fruto. Amén. Con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el verso 16 dice: por sus frutos los conoceréis. Y viene la pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Acaso se recogen higos de los abrojos? No. Entonces dice el verso 17: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Por eso todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Así que por sus frutos Los conoceréis. los conoceréis. El hermano predica muy bonito, pero cuando se va de la iglesia, cuando se va del culto, entonces lo ven haciendo cosas que no son de un predicador. El hermano canta lindo, los especiales, pero cuando se va del culto lo ven haciendo cosas que no son de un cristiano. Entonces no es acorde una cosa con la otra. No está dando el fruto que debe de dar. Ahora, aquí no somos angelitos. Todavía no hemos sido transformados. Estamos en un tabernáculo de carne. Somos personas que nos equivocamos. Cometemos errores. ¿Quién no se habrá equivocado después de que se bautizó en el nombre de Jesús? Yo me atrevo a decir que todos nos hemos equivocado. Pero hermanos, una cosa es que un hermano se equivoque y cometa un error. Otra cosa es que en todo momento esté mostrando frutos que no son buenos. Eso es diferente. El Hijo de Dios debe dar buenos frutos. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Dijo el apóstol en el capítulo 2 a los Efesios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos creados para hacer obras malas, sino obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Somos llamados a andar en buenas obras. Somos creados para buenas obras. No que las buenas obras salven, pero somos creados para hacer buenas obras. Amén, amén. Capítulo 2, verso 22 de Efesios dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y si somos morada de Dios en el Espíritu, entonces el fruto de ese Espíritu debe de brotar de nuestros corazones. Amén. Si somos morada de Dios en el Espíritu. Quiero también aclararles que una cosa, hermanos, es el fruto que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es una cosa. Y otra cosa son los frutos que debemos producir nosotros como plantío de Dios. Son cosas diferentes. Por eso lo que leímos aquí en Gálatas capítulo 5, que habla del fruto del Espíritu, es diferente al fruto que habla San Juan capítulo 15. Porque San Juan capítulo 15 habla del fruto que es la reproducción de la iglesia, fruto. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra, porque es la palabra la que nos limpia. Amén, amén. Amén. Y dice, si ustedes no están unidos conmigo, no van a producir fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero está hablando del fruto de la multiplicación. Pero del fruto que es el que produce el plantío, nosotros como plantío de Dios, ese fruto no es de nosotros. Es importante que notemos que el buen fruto pues no es de nosotros, sino que es el fruto del Espíritu Santo. Es decir, Amén, amén. si el Espíritu Santo mora en una persona, entonces el fruto que se ve en esa persona pues no es de él, sino que es el fruto del Espíritu Santo que mora en esa persona. Amén. No es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buenos frutos. Gálatas, ya lo leímos, dice el 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Bueno, todo eso bueno que menciona aquí la Biblia, que se nota en la vida de una persona, es el fruto del Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu Santo el que hace morir las obras de la carne. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne no se van a ver en la vida suya, porque el que tiene las riendas y el control en el corazón de su vida es Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, de eso es que se va a notar. Sin el Espíritu de Dios, pues vivimos en la carne y que desde luego morimos. Pero si nos unimos al Señor, dice la Biblia que entonces somos un solo espíritu con Él. Amén, amén. El que se une al Señor, dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es imposible, viviendo en la carne, tener fruto del Espíritu. Eso no se puede. Una persona que vive en la carne es muy difícil que tenga verdadero amor, verdadero gozo, verdadera paz. Todo eso es muy difícil. Pero en cambio es fácil con el Espíritu Santo, ya que no es el fruto de la persona, sino el fruto del Espíritu, lo que se manifiesta en la vida de la persona. Amén, amén. Es importante notar, hermanos, que con la obra del Espíritu Santo el fruto en la persona comienza a cambiar, aunque no haya sido bautizado con la promesa del Espíritu Santo. Una persona oye la palabra, Dios lo impacta, Dios lo toca, comienza a venir al culto. Algunos ni siquiera han dado un paso de arrepentimiento al altar y ya comenzaron a cambiar, porque es la obra del Espíritu. Mateo 5:44 dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De esto hay mucho que decir, pero voy a ir concluyendo. Vean, hermanos, estudiando este tema me llamó mucho la atención lo que dice Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 hay una parábola de la higuera, ¿cómo se llama? De la viña. Parábola de la viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había despedregado, cuidado, la había despedregado, la había cercado, hizo una torre, le hizo un lagar,
escogió unas semillas escogidas, seleccionadas y las sembró, y dice, y esperaba que diera uvas normales. Pero cuando cogió la cosecha, el fruto que recogió de esa cosecha eran uvas agrias. ¿Han leído la parábola? Sí, amén. Y dice el escritor inspirado por el Espíritu, ¿y qué más se podía hacer a mi viña? ¿Qué más? Le había hecho de todo, la había abonado, la había limpiado, la había regado, la había despedregado, la había cercado, le había hecho de todo. ¿Qué más? No había más que hacerle, pero no dio fruto como se esperaba. Y más abajito dice, ese es el pueblo de Israel. Ese es el pueblo de Israel. Eso lo dice ahí terminando la parábola. Dice, esperaba que diera lo que se requería, pero no lo dio. Y eso me llevó, hermanos, a mirar lo que dice Romanos capítulo 11. Porque Romanos capítulo 11 habla. Vamos a mirar aquí el texto. Habla acerca de aquel injerto, ¿cierto? Capítulo 11, versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, ¿qué más? También lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Amén, amén. Aquí habla de otro proceso parecido al de allá, porque aquí dice que se cogió el olivo natural, normal, y entonces se le arrancaron las ramas, se le desgajaron las ramas originales y se le injertaron las silvestres. Y entonces comenzó la raíz del olivo a sustentar esas ramas que daban uvas, que daban fruto silvestre, y como la sustentó la rica savia de esa raíz, esas ramas comenzaron a dar el fruto adecuado. ¿Me hago entender, hermanos? O sea que el fruto no era el de las ramas, el fruto era el que venía de la raíz. Entonces el fruto que da la iglesia, hermanos, porque las ramas originales son Israel, pero no produjo fruto. Entonces desgajó las ramas originales, y usted y yo, que andábamos perdidos en la selva del mundo y del pecado, nos trajo y nos injertó al tronco. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Ese borracho, ese marihuanero, ese torcido que vivía haciendo daño por toda parte, el Señor lo cogió y lo injertó en el tronco. Y ya no vive con la savia silvestre, ahora la raíz santa le manda, aleluya. Y lo que produce no es fruto de él, es que la raíz santa lo sustenta. Pero ahí no termina el pasaje dice, no te jactes, porque si el dueño del árbol pudo quitar las originales para poner otras que eran contra naturaleza, él puede traer las que son originales y arrancarlo a usted que está injertado. Entonces no se jacte de eso. Si usted logra dar un buen fruto, entonces diga, gloria a Dios, porque yo no era para que diera bueno el fruto, pero el Señor me trajo y me injertó en esta iglesia, y ahora lo que produzco es para la honra y la gloria de mi Dios. Alabanzas a su nombre. Si usted le canta alabanzas a Dios, es porque Dios te manda por el Espíritu. Si usted evangeliza, es porque Dios te manda por el Espíritu. Si usted ya no maldice a los demás, es porque Dios te lo ordena por el Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Póngase de pie, hermanos, y le damos gracias por esta palabra al Señor.